Psicomen's, una nueva manera de ver la psicología, con Emanuel Ferreira. Por más información, @Psicomen's en nuestras redes sociales. Hola, bienvenidos a Psicomen's, bienvenidos a este nuevo episodio en el cual vamos a estar hablando con Mónica Lladó. Tenemos una charla muy interesante en la cual vamos a estar tratando la jubilación, pero no solamente la jubilación en sí, sino que vamos a estar abordando lo que es la vida postlaboral, el estigma sobre cómo la persona debe vivir la vida postlaboral, qué actividades debe hacer, ya sea del cuidado de nietos, cuidado de familiares, etcétera. Pero bueno, la verdad que es una mirada bastante amplia y un tema muy interesante, además con una profesional que sabe mucho sobre lo que es el tema del adulto mayor. Y los invito a disfrutar este episodio y nos vemos en el próximo. Un abrazo muy grande, gente. Bueno, Mónica, bienvenida nuevamente a este episodio. Y bueno, vamos a estar hablando sobre lo que es la jubilación, bueno, diferentes aspectos, no simplemente algo tan básico. Pero bueno, para que la gente que no te conozca, que hagas una presentación de lo que haces, tu trabajo y una introducción más o menos básica sobre los temas y puntos que vamos a estar hablando hoy. Buenísimo. Yo soy Mónica Lladó, soy docente de la Facultad de Psicología, formo parte de un centro interdisciplinario de estudios sobre vejez de la universidad y dentro de ese centro he trabajado una línea de investigación y de intervención que tiene que ver con la jubilación, que la hemos trabajado con otro profesor de facultad que es Emiliano Escudero, que ahora está justamente de licencia porque quiere terminar su proyecto de tesis doctoral, entonces se tomó una licencia para terminar de escribir su tesis, y juntos trabajamos en lo que nosotros llamamos como la jubilación como un campo de problemas, ¿no? Tratamos de discutir justamente de qué manera abordar el estudio de la jubilación. Entonces, en ese sentido, nosotros elegimos discutir y problematizar la jubilación desde una perspectiva Foucaultiana, ¿no? Porque de alguna forma la jubilación como una institución de la sociedad, podríamos decir que forma parte de lo que sería como un proceso de gubernamentalidad o biopolítica también, digamos, una política de la vida de la gente, o sea, regula la vida de la gente. O sea, en determinado momento uno, si logró trabajar, ¿no? Porque si uno no trabaja, no se jubila. Si uno logró trabajar y aportar, se transforma en un jubilado. Y de alguna manera eso regula tu vida, ¿no? Porque de alguna manera vos, eso de tanto el aporte, que por ahí después vamos a ver que no es tan fácil esto de proyectarse en el futuro, sobre todo en un futuro que tiene que ver con la vejez, que es algo que rechazamos, ¿no? Entonces, poco se piensa en la jubilación, a tal punto que de repente uno, a veces por pura necesidad, ¿no? Hace los aportes mínimos, porque lo entiende como una carga, y a veces porque los patrones no hacen los aportes que tienen que hacer, ¿no? O sea, hay un montón de problemas en relación a este dispositivo gubernamental en términos de política pública. Si bien dentro de todo Uruguay tiene un sistema bastante regulado, digamos, esto de trabajar en negro todavía es también una institución en Uruguay, ¿no? Entonces eso significa que vos, tus aportes después van a ser, digamos, transformados una vez que te jubilás en una jubilación mínima, ¿no? En una jubilación que no te va a rendir suficientemente. Entonces, ese es un problema, ¿no? Esa cuestión en relación a lo económico, a la negociación de tu salario, la negociación de los aportes. Eso es toda una línea de trabajo, obviamente, que los sindicatos la pelean mucho, pero es muy difícil, sobre todo en el ámbito privado, las negociaciones, obviamente en algunas ramas donde los sindicatos son fuertes se han logrado acuerdos laborales satisfactorios, o por lo menos
que dejan con cierta tranquilidad a los trabajadores, pero hay otros ramas o lugares donde no hay sindicalización y te tocó lo que te tocó y sentite contento. Entonces, esa es una dimensión del problema, porque aparte, digamos, podríamos decir que la avanzada de una lógica neoliberal a partir de los 80 genera todo un proceso de flexibilización laboral que produce, entre otras cosas, cambios en el mundo laboral y cambios en los procesos de reforma de la seguridad social, ¿no? En América Latina, el primer proceso de reforma que impacta en esta tendencia neoliberal de la economía es la reforma de lo que serían las modalidades privadas de afiliación para la jubilación, que en Uruguay le llamamos AFAP, ¿no? Esto sucede primero que nada como una especie de experimento, porque literalmente fue un experimento, porque no lo habían logrado implantar en el norte, entonces lo implantan en Chile, donde todavía, digamos, la política chilena todavía estaba muy influenciada por un conservadurismo y, digamos, muy poco favorable a las poblaciones más vulnerables. Entonces se implementa este sistema ahí. Y dentro de lo que es en economía, se tomó siempre como un ejemplo el modelo chileno como una especie de panacea económica que estaba totalmente inflada porque, digamos, a la década, ponele, cuando la gente que entró en ese sistema se empieza a jubilar, empezó a darse cuenta que era un absoluto desastre y desventaja para las personas, sobre todo que tenían ingresos más bajos, ¿no? Digamos, las condiciones en las cuales se jubilaban eran paupérrimas. Y aparte de eso, en Chile, no solo fue la privatización de las jubilaciones, sino fue la privatización de todo, ¿no? Que en Uruguay eso por lo menos se frenó en los 80 y en los 90 se frenó bastante, y el proceso de AFAP también fue como también una especie de negociación. Entró, pero con unas ciertas condiciones, cosa que no sucedió en Chile y ahora lo están penando los chilenos con eso. Claro, o sea, en Chile lo que pasó, para entenderte bien, sería que, sí, o sea, como que acá el BPS, o sea, sí, como si fuera el BPS en Chile, como que se retiró y solamente quedaron las AFAP. Exacto. El único sistema era el de la SAFAP. Acá en Uruguay quedó un sistema mixto, donde algunos trabajadores quedaron todavía protegidos solo por el BPS, y te acordás que hubo ahí idas y vueltas, de que primero era obligatorio, después algunos pudieron elegir, ¿no? Y hoy también... yo en su momento, me acuerdo que, o sea, cuando vinieron a ofrecerse, y me acuerdo que era Sura, me había apuntado a Sura, y sí, seguía estando en BPS y en Sura. O sea, pero era tipo, me habían explicado que era, paralelo. ¿Y vos cómo ves el sistema de AFAP en Uruguay? Bueno, yo lo conozco, digamos, primero en carne propia, porque también es como que, digamos, todos quedamos obligados a afiliarnos a una AFAP. Después vos podés cambiarte o no de sistema, pero lo que podríamos decir que en Uruguay es un sistema mixto. O sea, tiene esta doble cobertura que hasta un cierto monto lo cubre el Estado y otro monto lo cubre la AFAP. Entonces, de alguna manera después vos cuando te jubilás, podés regular y finalmente decidir si te conviene la jubilación, jubilarte solo por el sistema BPS o de AFAP. Y funciona, la AFAP supuestamente, y ese porque es uno solamente elegís uno, no puedes, o sea, cobrar por los dos. No. Yo pensaba que era que cobrabas, según lo que me habían explicado a mí, era que cobrabas una jubilación por BPS y otra por AFAP. Dependiendo de los montos, ahí es variable, porque depende del monto.
del monto que vos tengas cubierto, cuánto se haya aportado en BPS y cuánto digamos, haya capitalizado o no la FAP. O sea, podríamos decir que, o sea, de repente yo no lo puedo explicar muy bien porque no lo tenía preparado. No, obvio, sí, estamos acá hablando de lo que sabemos. O sea, y no quiero decir barbaridades, pero lo que sí sé de hablar con la gente que sí sabe hacerlo, es como que podríamos decir que es tan singular el sistema de cómo vos te vas a jubilar dependiendo de tu historia laboral. O sea, es cada caso se ve ahí cuál es la condición más adecuada en función de esa historia laboral, de tus aportes en el BPS y de cuánto y desde cuándo también hayas estado aportando en la SAFAP. Entonces, ahí, digamos, podríamos decir caso a caso. En términos, podríamos decir, generales, nuestro sistema es mixto. ¿Ah? Tenemos un sistema de ahorro en la FAP, o sea, hay una parte de nuestros aportes jubilatorios que van para una especie de caja de ahorro donde las AFAP hacen una inversión y eso va a depender obviamente de la suerte de la inversión que hagan las AFAP. Tenemos que recordar que nuestro país es un país muy pequeño, por lo tanto las inversiones que se pueden hacer tampoco no son unas grandes inversiones. De repente pueden funcionar muy bien en algunos campos, pero digamos, esa es otra cuestión también digamos, no hay una garantía de que el sistema funcione porque todo va a depender de esas inversiones. Y por eso es que mucha gente termina digamos, afiliándose a la AFAP, que es tipo la recontra más mixta, que es la FAP República, ¿no? Que tiene como garante al Banco República, porque por lo menos hay un banco del Estado que te asegura que no vas a perder toda tu plata. Claro, porque eso yo nunca lo entendí, porque en realidad te descontaban dentro de ese 15%, o sea, de que te descuentan, o sea, también entraba lo de la FAP y lo del BPS, entonces tipo, yo nunca entendí en realidad cómo era que funcionaba bien. Claro, por eso te digo que es mixto. Entonces, cuando vos te vas a jubilar, dependiendo de tus aportes, por lo general, yo digo y esto es pura experiencia, nada más, no te lo puedo decir teóricamente. Lo que sí sé es que una persona cuando se jubila, por lo general vos vas al BPS cuando te vas a jubilar y te calculan tu jubilación, ¿no? Entonces ahí te dicen, no, te conviene más jubilarte así que asá, ¿no? Es lo único que te puedo decir. Sí. Pero no sé tampoco si también es variable por la gente que se está jubilando ahora. Vos acordate de toda la discusión que hubo sobre los cincuentones, ¿no? Hace unos años, ¿no? Que eran justamente esas personas que no habían quedado como en una especie de franja intermedia en ese proceso de transición a la SAFAP, entonces quedaban totalmente desfavorecidas en ese proceso. Entonces ahí se hizo una regulación especial para ver cómo se jubilaban esas personas. Ahora, digamos, pasada esa franja, ahora, digamos, todos los que quedamos en esta situación de hibridez que todavía obviamente están empezando a jubilarse, podríamos decir, en estos años empiezan a jubilarse los primeros híbridos de este sistema. Entonces, bueno, ahí veremos. La hora de la verdad. Ahí está la hora de la verdad. Y bueno, y lo que te quería plantear en relación a esto, que es una de las discusiones que es necesaria introducir en esto de pensar a la jubilación como una institución, porque es como que vos habrás escuchado también, sobre todo en Uruguay, cuando yo digo institución, es como esta cuestión de como un proceso también que está instituido en la subjetividad de la gente, y la gente que trabaja espera en algún momento jubilarse,
¿no? Es más, es como que, bueno, los dichos, ¿no? Bueno, acá ando contando los días para jubilarme, ¿no? O sea, vos ves que ya nomás en esas expresiones ya podríamos decir que está incorporado en la vida de un trabajador la idea de la jubilación. Pero en una institución podríamos decir que es una institución que ha mutado totalmente por estos mismos procesos de reforma, porque vos antes aportabas y el Estado era el garante de tu jubilación. Ahora no es solo el Estado, también hay un organismo privado que usa tu plata para capitalizarla y si tienes suerte te va a capitalizar algo, pero por lo general para un trabajador que tiene un salario o un aporte muy bajo, digamos, andás a ver si esa capitalización le aporta algo, ¿no? Sí, no le además aporta el nada. tema también que la esperanza de vida, que con los años va aumentando y cuanto más años de esperanza de vida te da un promedio menor de ganancia en cada mes de jubilación. Exactamente. Tenés diferentes variables que hacen que este negocio Claro. no sea muy bueno. Y por otro lado, digamos, en otros lugares, de repente, en Uruguay esto sucede sobre todo, de repente, en la gente que tiene salarios más caros, más altos, ¿no? O sea, y en sistemas privados, pero en otros países de repente no hay un sistema estatal de jubilación o coberturas estatales de jubilación, que son los que serían los seguros, ¿no? O sea, vos lo que haces es capitalizás en una cuenta tu seguro de retiro. Y claro, ¿y qué pasa con esta lógica? Que la FAP también introduce un poquito también esa lógica, que es una lógica individualista, ¿no? Va a depender de cada persona, de su aporte, de sus ingresos, ¿no? Y obviamente sabemos, porque tenemos los números, la mayor parte de los trabajadores están, digamos, con salarios mínimos o en una franja de un poquito, digamos, media, Claro, ¿no? y además no tampoco todos tienen esa capacidad de decir, mirá, yo qué sé, hoy me abstengo de esto y voy a poder guardarlo y voy a poder Exacto. hacerlo. O sea, en sí, ¿Quién puede claro, ahorrar? en sí, yo qué sé, si uno se pone, podría en ciertas cosas, pero o sea, no todo el mundo está con esa capacidad y dice, no, prefiero darme el gusto ahora, yo qué sé, en vez de guardar 1.000 pesos, me compro, yo qué sé, me falta un buzo, me No, voy a comer o lo que sea. pero, Pero, pero ponele, inclusive en esa circunstancia, ponele que vos fueras un tipo súper aplicado y ahorrarías, ¿no? Y te ahorrás todos los meses 1.000 pesos. El problema es que en la medida en que vos laburás y vivís de tu laburo, te pasa sí, algo lo tenés que usar. y la única plata que tenés es esa, ¿no? Porque si no tenés que sacar un préstamo que te va a comer la vida, Sí, sí. ¿no? Que es lo que le pasa a la gente está llena de préstamos, Sí. ¿no? Entonces, o sea, nuestra capacidad de ahorro, no la del No, trabajador sí, yo por medio. suerte me prometí, dije nunca en la vida sacar un préstamo. Lo único que me prometí en mi vida, y vengo cumpliendo hasta ahora, dije nunca en mi vida sacar un Bien. préstamo porque no, es Entonces, tremendo. por eso te digo, entonces es como que cuando se habla de ahorro y eso, bueno, vos podés ser más disciplinado o no, pero el tema es que en la medida en que vos vivís solo de tu salario, tu capacidad de ahorro también es muy limitada. Porque vos tenés, salvo que no tengas que pagar alquiler, que no tengas que pagar esto, que no tengas que pagar, pero si tenés que pagar todas Sí, las obvio. cosas, tu capacidad de ahorro se va al carancho, ¿viste? Digamos, porque vos, o sea, calculás lo que es una canasta básica, ¿no? O sea, realmente para tener una vida digna, o sea, eso que vos decís, gustos, sí, por ahí son gustos, pero eso quiere decir que hay un montón de otras cosas que vos no estás Claro, pagando, obvio. ¿no? Que no estás, o Sí, sea, sí, no, porque no es que podés. además es la realidad, cuando uno más gana también más gasta, o sea, es la realidad. Entonces, para mantener, como quien dice, como decís vos, la canasta básica de estar bien y tener esas necesidades satisfechas, sí se te va. Y el sistema privado, o sea, funciona en ciertos países porque es la única opción que tienen. Y es Sí, así, exacto, porque no te queda exacto. otra. O sea, Sí, 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 bueno, sí, es lo mismo totalmente. que, bueno, que en Estados Unidos, el sistema de universidades, ya desde cuando tienen un hijo, ya desde chicos, ya se Ya abren una cuenta, dar plata se abren para una poder. cuenta para pagar, está obviamente que el nivel también tenés universidades públicas o becadas,
pero también tenés universidades de cierto nivel que vas ahí y te asegura que tenés el trabajo de tus sueños después, ¿no? O sea, Claro. pero está. Para entrar ahí necesitas muchísima Sí, plata. muchísima plata y, o sea, poder sostenerla. O sea, porque también mientras estás ahí tenés que trabajar y pagar vos y hacer cosas, porque... Sí, nada es gratis, No, obvio. absolutamente nada es gratis. Así que bueno, a mí digamos, lo que también me interesaba mostrar era esto de que de alguna manera esa institución de jubilación que era, podríamos decir, hasta una cierta seguridad para los trabajadores, hoy, al cambiar esta reforma jubilatoria y bueno, y la que se viene, que también es bastante polémica en muchos aspectos, de alguna manera cambia mucho la perspectiva y la incertidumbre, podríamos decir, que se instala también en la seguridad de esa institución. Entonces hay algo también, por lo menos en la cabeza de los uruguayos, en otros países que ni siquiera de repente logran una cobertura de la mitad de la población trabajadora de tener seguridad social, pero en el caso de Uruguay, que tenemos una cobertura muy alta, de alguna manera, digamos, mi discusión o lo que yo también quisiera investigar es eso, ¿no? Cómo se va transformando esa subjetividad en relación a la jubilación, y qué incidencia tiene eso en términos de tu proyección vital, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta nueva reforma, una de las cosas que se plantea para garantizar el modelo, que económicamente le cierren las cuentas, lo que se plantea es aumentar la edad jubilatoria, ¿no? Pero ahí hay una trampa fatal, ¿no? Porque ahí hay que discriminar muy bien qué edad jubilatoria se sube, a quién, porque no todos los trabajadores pueden trabajar hasta los 70 años. Claro. Porque hay trabajos que no te da el cuerpo para trabajar. Sí, tendría que ser por secciones y por categorías, por rubros y todo eso. Habría que ver categorías, habría que ver otras modalidades. Hay una figura que se usa poco, que ya está regulada también, simplemente se podría aumentar su regulación o su utilización, que es lo que se llama la jubilación parcial, que permitiría que vos te jubilaras pero parcialmente. Ponele, si vos trabajas 8 horas, te jubilás como por 4 horas, ¿no? Seguís trabajando por 4 y aportando por 4 y te jubilás por 4, ¿no? Entonces, de alguna manera es como una especie de proceso paulatino de jubilación. O sea, y ese proceso después cuando te jubiles totalmente de las otras 4 horas, empezás a cobrar como de 8. Ahí va, exacto. Pero eso hoy solo funciona para algún rubro. No funciona para todos. ¿Y a partir de los cuántos años se podría? O sea, se jubilaba ya de 4 ya. Sí. No, se supone que es como un proceso medio como un prejubilatorio, ¿no? Cuando ya estás con una edad más cercana a la jubilación. Pero digo, o sea, habría como algunos sistemas alternativos que se podrían desplegar, ese podría ser uno, pero bueno, tal cual se formula hoy esta reforma, es como que no discrimina las diferencias de los trabajadores, de los ingresos, del tipo de trabajo y del tipo de trabajador, ¿no? Entonces es como un poco, podríamos decir, peligroso para los trabajadores garantizar realmente las condiciones laborales que puedas seguir sosteniendo un trabajo digno y que no vivas para trabajar de última, ¿no? Claro. Porque si vos, o sea, tipo, trabajás hasta ahí y después quedás hecho mierda, después tipo te jubilás para morirte porque quedaste hecho bolsa. Sí. Esa tampoco no es la gracia, ¿no? Y por otro lado, la otra paradoja enorme del mundo en el que vivimos, o sea, vivimos en un mundo cada vez más mecanizado, robotizado, informatizado, y no tiene sentido que sigamos trabajando la cantidad de horas que trabajamos, o sea, que nos explotan aparte, porque nos pagan la mitad de lo que de todas las horas que laburamos. Y, o sea, eso sigue pasando, desde que lo anunció Marx hasta ahora no ha cambiado, salvo para algunos trabajos muy recontra especializados. Sí. Más que nada algunas cosas, el tema de la globalización. El tema de la globalización ayudó mucho en eso.
en el tema de que podés estar acá y estás trabajando para una empresa de Estados Unidos y, o sea, en cierto, o sea, yo tengo un amigo que, bueno, él es programador y trabaja, se hizo su empresa acá y brinda servicios tercerizados para una empresa de Estados Unidos y, o sea, y gana muy bien, ganan dólares y, o sea, se ha abierto muchas puertas en ese sentido. Pasa que hay ciertos rubros, como decís vos, y ciertos trabajos que todavía siguen atados, como quien dice, a lo que es la producción mismo nacional y, o sea, y es más complicado. No tanto porque sea producción nacional, sino porque es, digamos, o sea, en vez de estar luchando y logrando generar un mercado de trabajo donde la gente trabaje menos horas, en realidad, porque los salarios son malos, porque la producción los sistemas no se mejoran, digamos, equitativamente en todos los rubros, digamos, seguimos trabajando muchísimas horas. Vos ves, o sea, digamos, yo no sé en números reales, ¿no? Pero por lo menos se puede apreciar que mucha gente tiene 2 trabajos, ¿entendés? O sea, no son 8 horas, son 16 o 12. Es muchas horas de trabajo. Eso no es saludable. O sea, eso no es vida. No, oye, sí. Eso es esclavitud. Y se supone que está estudiado y está demostrado que uno necesita un tiempo de recuperación mental y física, claro, para poder vivir. Bueno, un ejemplo claro que yo siempre lo pongo, el tema de la gente que hace medicina. Las horas, la cantidad de horas que trabaja. Pero bueno, ahí tenés la paradoja más enorme. Los trabajadores de la salud lucharon durante años por lograr las 6 horas, porque en el resto del rubro laboral son 8 horas. Sí. La semana de los trabajadores de la salud es de 6 horas por día. ¿Y qué hacen los trabajadores de la salud? Porque no les alcanza, no es porque sean codiciosos, es porque los salarios son una porquería, ¿entendés? Laburan en 2 lados, entonces laburan 12 horas. Sí, cuando tienen guardias a veces hasta 24 y todo eso. Ni que hablar los médicos, que es desquiciante la cantidad de horas que hacen, que está demostrado que aumentan los errores. Sí, aparte de que es malo para no, además el estrés, o sea, el estrés. O sea, yo no. O sea, obviamente que yo hoy a mañana cuando tenga que trabajar, si tengo que trabajar más de 8 horas, lo haré, o sea, no tengo problema, pero o sea, estar todos los días trabajando 12 horas, o sea, es un, o sea, no. No, literal, o sea, literal que no, y además el tema del estrés, bueno, a mí me afectó bastante, bueno, el año pasado me agarró una crisis de estrés, me empecé con problemas de la espalda, salud y eso, y tuve que bajar la pelota al piso de una manera tremenda, y o sea, y no tiene sentido. O sea, todo bien que quieras tener un estilo de vida de cierta manera, ganar tal cantidad de plata, lo que sea, pero yo que sé, buscar otras maneras, ¿no? Conseguir un trabajo que valore más lo que haces vos, que sea mejor remunerado o lo que sea, pero estar 12, 14 horas trabajando, o sea, por eso y cambiar tu salud a cambio de plata momentánea. O sea, yo prefiero trabajar capaz que 8 y tener tiempo para salir con amigos y ir a tomar algo y disfrutar, que eso no me lo va a pagar nada. O sea, literal. Pero bueno, viste que aquí es donde entra esta lógica del consumo por un lado, pero también esta lógica de la sobreexplotación, ¿no? De la sobreexplotación te digo porque el nivel de tecnologización de nuestros trabajos hoy permitiría perfectamente que nuestros trabajos fueran de menos horas. Pero eso no quiere decir que te paguen menos, porque ya te pagan muchísimo menos. Ni ahí que te están pagando lo que realmente es tu trabajo. Porque juegan, digamos, el sistema juega con que no hay trabajo, ¿no? Entonces vos agarrás el trabajo con la plata que te dan, ¿no? Esto ya es viejo, ¿no? Esto no estoy diciendo ninguna novedad. La plusvalía está demostrada, es que en la economía hace mucho tiempo y sigue existiendo. Entonces, además de eso, lo que no tiene sentido es que se siga trabajando con la misma lógica del siglo XIX.
¿entendés? Es como, eso es lo que no cierra, ¿no? O de principios del siglo XX, ¿no? O sea, cambió mucho el mundo como para que sigamos trabajando de esta manera, ¿no? Y sabemos que aparte, o sea, ponele que si todos tuviéramos un trabajo bien pago, de 6 horas, ponele, viviríamos todos mucho mejor, nos enfermaríamos menos, podríamos dedicar nuestra vida a otras cosas, además del trabajo, no sé, tendríamos otra calidad de vida, ¿no? O sea, hay algo que está muy mal en este mundo, claramente. Entonces, de alguna manera, como estamos hablando de jubilación, lo que quería como introducir estas lógicas económicas del mundo del trabajo, porque de alguna manera esto también va a estar vinculado a qué pasa con la jubilación, de qué te jubilás y cómo te jubilás y para qué te jubilás, ¿no? Entonces ahí digamos hay que problematizar esta cuestión, ¿no? Después está, podríamos decir, lo que nosotros también siempre tratamos de no caer, podríamos decir, en una psicologización de la jubilación, ¿no? Como si fuera solo una cuestión psicológica, porque sí, es una crisis, es un duelo, es un proceso, ¿no? Uno lo podría como conceptualizar de diferentes maneras a el hito jubilatorio en la vida de una persona, porque obviamente es un cambio muy importante en la vida de una persona, sobre todo en una persona que ponele que empezó a trabajar alrededor de los 20 años, hay mucha gente que arrancó mucho antes, ya sabemos, pero por tirar un promedio, y laburó 30, 40 años. ¿Entendés? Es cierto que ha cambiado, digamos, las trayectorias laborales hasta hace 30 años, era muy probable, digamos, la mayor parte de la gente era muy probable que empezara a trabajar en un tipo de trabajo o en una empresa y se jubilara de la misma empresa. Sí. ¿Ah? Después la flexibilización, los cambios, las crisis económicas, los cambios tecnológicos, o sea, empresas que cerraron, oficios que desaparecieron, ¿no? O sea, digamos, muchísimos cambios hacen, digamos, la transformación, la revolución tecnológica hace que aparezcan y desaparezcan cosas, y eso hace que aparezcan y desaparezcan trabajos, y por lo tanto que vos también como trabajador tengas que tener una alta adaptabilidad para hacer transformaciones de tus capacidades para trabajar en diferentes cosas. ¿Ah? Entonces, eso hace que de repente vos también trabajes en diferentes lugares, y en Uruguay por lo menos, esos cambios de trabajo también hacen que vos puedas estar en condiciones complejas, porque de repente en un lugar aportaste de una manera, en otro de otra, ¿no? Entonces ahí también tenés otro combo interesante, además de los momentos en los que no aportás. Y en el caso de las mujeres también hay, cuestiones que muy tardíamente en el sistema público o de seguridad social se han, podríamos decir, compensado, que es el problema de que las mujeres cuando tienen hijos se retiran por lo general del trabajo, porque entre otras cosas las mujeres trabajadoras lo que les pasa es que de repente tienen que pagar para que les cuiden a los hijos, ¿no? O sea, entonces al final ponen en la balanza, prefiero quedarme cuidando yo, porque al final todo mi salario se va en gastos de cuidado, ¿no? Entonces terminan dejando de trabajar para cuidar a sus hijos, y eso lo que hace es que les reporta en tener menos años de trabajo para los aportes, en que después pierden sus capacidades, por lo tanto ya no son competitivas en el mundo laboral, ¿no? Porque no avanzaron, tienen sus carreras, de repente tienen el mismo conocimiento que un varón, pero como perdieron años ya no las consideraron, o vos tenés hijos, aquella tiene hijos, no va a poder con este trabajo, mejor se lo damos no, o sea, hay un montón de elementos en el mundo del trabajo que discrimina mucho a la mujer, por lo tanto eso también afecta las jubilaciones de las mujeres, ¿no? Entonces, esto igual se hizo una reforma hace unos años atrás,
que trató de compensar esas diferencias dándole años por hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera vos te podías jubilar con menos años, creo que no me acuerdo si son menos años de edad o menos años de trabajo, no me acuerdo ahora, te quita años, o sea que de alguna manera te podés jubilar antes, ¿no? Te cuentan menos años para algo. ¿Y qué pasó con eso? ¿Salió al final o no? No, eso salió. Que eso por lo menos compensa algo, alguna cosa. Pero todavía, viste que, o sea, recién ahora, y no en todos los lugares, de repente en el ámbito público sí, pero en el privado es más difícil, esta cuestión de las leyes de maternidad y paternidad para el cuidado, viste, o sea, estas cuestiones de equidad de género en el ámbito del trabajo se empezaron a hacer en algunos lugares del Estado, ni siquiera en todos, se están empezando a implementar, pero todavía, digamos, hay todavía mucho por andar en esta cuestión de esas discriminaciones. Y todo eso obviamente que afecta también a la jubilación en términos monetarios, fundamentalmente estoy hablando, ¿no? Pero que es lo que hace también que una mujer pueda tener su independencia económica. Por otro lado está, digamos, todo lo que tiene que ver con, justamente, si hablamos de estas condiciones de trabajo y de la cantidad de horas que la gente por lo general trabaja, estrés mediante y toda la cuestión, uno puede ver también cómo podríamos decir que nuestros estilos de vida son bastante sedentarios, no logramos como enriquecernos nosotros con otras cosas que no sea trabajar, sí. ¿no? Porque de última llegamos tan cansados a casa que lo que hacemos es que prendemos Netflix, ¿viste? Es para lo único que nos da, o para jugar un videojuego, cocinar, limpiar, lavar la casa y irte a dormir. No te da el tiempo para nada, ¿entendés? ¿No? Entonces, en esa lógica, hay mucha gente que de repente también está metido también en la estructura de lo que es ser un adulto, ¿no? O sea, en el imaginario de que el adulto no puede hacer por ejemplo, yo que sé, no podés después de llegar a tu casa ir a tomar, yo que sé, clases de baile, yo que sé, no podés, yo que sé, ir a jugar, yo que sé, al bowling con tus amigos. O sea, ese como que ese imaginario de, sos un adulto, o porque tenés hijos, o lo que sea, y eso creo que es un poco más la construcción social, ¿no? Que se va armando. Sí, totalmente. Lo que pasa es que esa construcción social también, aparte está ligado a esa adultez, como vos decís, pero también está ligado a un sistema patriarcal, donde quién es que cuida, quién se encarga de cocinar, quién se encarga de hacer los mandados, quién se hace, ¿entendés? Entonces, ¿dónde queda, digamos, la distribución de los tiempos también puede ser muy, muy diferente? Pero además está el tema de... Que también genera esta sociedad, que es lo problemático también del mundo en el que vivimos, digamos, la dificultad de sostener los vínculos colectivos, ¿no? O sea, el cansancio que vos tenés, o sea, como que cada vez podríamos decir todo el sistema de comunicación en el que estamos inmersos, apunta a que vos estés más confortable en tu casa, adentro de tu casa, en la seguridad de tu casa, y tengas todo en tu casa. Claro. Entonces, cada vez tenés menos necesidad, o sea, no es solo la adultez. Sí. Es una comida de cabeza brutal. Claro. ¿No? El tema de la comodidad, sí, el confort. ¿Entendés? Es llevada a una cosa que ya es un hartazgo, ¿no? De gente que o sea, la pandemia para mucha gente la sufrió y la pasó muy mal. Mucha gente que la pasó muy bien. La pasó muy bien porque era como llevar al extremo ese confort, claro, ¿no?
O sea, la gente que tenía confort en su casa, obviamente no lo sacaban más de ahí. Sí, sí. Yo me acuerdo que, bueno, yo la resufrí porque siempre fui de salir y hacer cosas. Y me acuerdo que nosotros siempre nos juntábamos a bailar en la plaza y eso. Y nosotros después que en la pandemia, mismo en la pandemia, después de que pasó un poco, creo que fue el primer año, un poco antes del primer año, empezamos a juntarnos en la plaza, pero viste que estaba prohibido juntarse. Y estábamos bailando así, mirando que no viniera el patrullero y cada tanto venía, desalojaban y tipo era horrible porque sentías como que habías robado el banco más o menos y estabas ahí juntado con amigos y eso. Pero no, el tema, bueno, como estábamos hablando antes de empezar a grabar, el tema de las clases. Yo me sentí totalmente fuera de lo que era el tema de aprendizaje con las clases por Zoom. Obviamente que debo reconocer que una facilidad muy amplia en el tema de horarios, porque te daba la posibilidad de estar en tu casa y podías acceder a una clase y después a otra. Te facilitaba el tema de que ibas, yo que sé, te preparabas algo para comer enseguida acá, o si tenías que ir a trabajar, cortabas la clase y ibas a trabajar. O sea, muchas facilidades en el tema ese que vos decís, el confort, el estar en tu casa y la tranquilidad y la facilidad. Pero después en otras cosas, por ejemplo, como decís vos, te quedas a mirar Netflix, esto que otro, sedentarismo. Te empezás a quedar quieto, no te moves, te afecta tu salud física. O sea, yo hace poco arranqué hace unos meses, puedo empezar a hacer el gimnasio y estoy yendo pila de días y todo. Y por un tema de salud, que mismo por el estrés que me empezó a afectar y me empezaron a dar los valores mal y que esto que lo otro. Y dije, bueno, está. A mí me encantaría quedarme durmiendo, pero bueno, a primera hora me levanto, me voy al gimnasio, después agarro, voy a trabajar y sigo así la rosca y la vuelta. Y no me queda otra. Obviamente que está bueno quedarse, te sentís cómodo. Pero la diferencia que uno siente en el estado de ánimo de sentirse bien físicamente. El de, por ejemplo, el otro día, cuando estaba yendo para el examen, que fui ayer fue el martes, sí. Que fui y corrí el ómnibus y lo corrí impecable. Antes capaz que corría, me moría. Y ahí tipo corrí, llegué perfecto todo. Y no me ahogué nada. Y tipo, sentí esos cambios, esas cosas, ¿viste? Salí, yo qué sé. Salí, jugás un partido de fútbol 5, no te sentís tan cansado como antes, lo disfrutás más, empezás a animarte a probar otras cosas. Fui a jugar al pádel con unos amigos. O sea, cambia, o sea, como decís vos, te puede cambiar para bien o te puede cambiar para mal. Y está en uno elegir esas opciones, ¿no? De como que quedarse en eso sedentario o buscar otras opciones. Y dentro de todo, yo qué sé, es difícil elegir eso, pero bueno, está. O sea, es por un bien mayor. El problema, aparte del bien mayor, es el tema de que justamente salir, encontrarse con la gente, tratar de hacer cosas con la gente, no es sencillo. Claro. ¿No? Porque eso implica ponerte de acuerdo con la gente. No, por eso voy solo. Por eso voy solo. Bueno, pero yo creo que ese es, digamos, el problema del sistema en el que estamos habitando es la descolectivización, ¿no? Es la falta, digamos, el cortar lazos, ¿no? Porque vos me decías, yo me juntaba a bailar con mis amigos, ¿entendés? O sea, más allá de la pandemia, vos dejaste de hacer eso, dejaste de juntarte con gente, ¿entendés? Y vos también lo asociabas a esto de la adultez, que para mí es más que adultez, es entrar de lleno en un sistema de consumo, de confort, de encerrarse, de reducir tu mundo podríamos decir, al mundo digital, ¿no? Al mundo que vos podés absorber por tus elecciones. Claro, pasa que, o sea, también es un poco engañoso porque, o sea, la satisfacción te la brinda en el momento, es instantánea. Exacto. Entonces vos cuando, o por ejemplo, yo que sé, haces actividad física o lo que sea, vos recién tenés que tener unos meses para empezar a sentir los cambios. Bueno, yo tuve que hacer toda una reestructuración a nivel psicológica, de cambiar mi autoestima, mi manera de pensar y todo, para vencer ese miedo a la frustración y a pesar de no ver resultados y estar cansado, seguir. O sea, fue todo un cambio muy importante que me fue destrabando otras cosas más, que me destrabó más objetivos y más metas, animarme a más. O sea, es una cosa que vos la ves chiquitita, pero después como que se va desencadenando y se va ampliando. Entonces es como que es más allá de eso. O sea, la inmediatez te ciega. O sea, es como que el resumen, ¿no? Eso inmediato, esa felicidad inmediata te ciega muchas veces. Claro.
Y volviendo al tema de la jubilación, uno podría decir que en este sistema es como que parecería que la gente, alguna gente, no todo el mundo, es como que deja para vivir después de que se Claro, y jubile. después no. Si no haces No me- si no haces nada ahora, o sea, ¿qué vas a hacer después? O sea, literal. Y esa es como una paradoja, es una cosa muy loca, Claro. ¿no? Y otra gente como que no puede, podríamos decir, vivir sin trabajar, Sí, también. ¿no? Existe. Y podríamos decir que ahí también, más allá de que, ojo, obviamente que no descarto que hay trabajos que podríamos decir son los trabajos que uno hace lo que quiere, ¿no? Que hace lo que le gusta, ¿no? Entonces por ahí de repente es como hasta estúpido hablar de jubilación, ¿no? Porque uno siempre va a estar haciendo lo que le gusta. De repente puede cambiar su contrato de trabajo, pero va a seguir haciendo lo que le gusta, ¿no? Pero más allá de eso, también está digamos, es como la dificultad de vivir de otra manera distinta que la de estar trabajando o haciendo cosas, ¿no? Y a veces cosas que son para otros, ni siquiera son para uno. Que no me refiero acá con el trabajo solidario, ni con trabajos colectivos o cooperativos, no, o sea, eso es genial, ¿no? Porque estás trabajando con un propósito para la comunidad, para el prójimo, y es genial, ¿no? O sea, es bueno, es algo que te retribuye a vos afectivamente, sabés que estás compartiendo algo con otros que lo necesitan, ¿no? No, me refiero más a el trabajar para otros en el sentido de me jubilé y ahora cuido a mis nietos, ¿no? O sea, pasaste a otro trabajo, que no te lo remuneran, que vos podés decir, ay, es por puro amor que yo cuido a mis nietos, pero esa es el laburo que te da cuidar a los gurises, o sea, si vos tuvieras que pagar ese cuidado, lo tendrías que pagar muy bien, ¿no? Esta cuestión, sobre todo en el caso de las personas que tienen nietos, ¿no? Esta cuestión de trabajar para otros, ¿no? Que de repente cuidar a los nietos puede ser una cuestión de amor, de afecto, pero es un trabajo también, Sí, porque digamos, yo hace unos meses escribí un articulito para el diario de la UNAJU, de la Organización Nacional de Jubilados, que arrancaba con la pregunta, ¿qué pasaría si las abuelas entraran en huelga? ¿No? Porque, digamos, hay muchísimas abuelas, ¿no? Y en términos estadísticos te podría decir que entre un 30 y un 40% de las abuelas cuidan nietos, ¿ah? Cuidan muchas horas a sus nietos. Y a veces los cuidan en términos de estar con ellos, pero otras veces los cuidan porque los van a buscar, porque les hacen la comida, porque les compran la ropa, porque, o sea, los abuelos en muchas familias tienen un rol, digamos, muy importante, Sí, ¿no? un pilar. Entonces, es un pilar económico. No, pasa además otra realidad, ¿no? Que me parece a mí, que no sé si vos compartís también, que a veces como que para muchos padres, en el caso cuando se transforman en abuelos, es como esa revancha, ¿no? A poder disfrutar de la crianza de una manera más tranquila, porque a veces cuando vos sos padre primerizo, estás trabajando, tenés que trabajar, tenés que alimentar, tenés que llevar el pan, tenés que hacer esto, lo otro, o sea, y no podés disfrutar correctamente de la crianza de tu hijo, y a veces como que lo ves eso, vos decís, yo qué sé, como padre no eras así, ahora con tus nietos sos así, no sé qué. O sea, entonces es como que a veces se lo toman como una revancha, ¿no? Puede darse como una cierta rivalidad a veces entre padres e hijos porque el abuelo trata mejor al nieto que lo que me trataste a mí, ¿no? Claro. Eso que vos acabas de decir. Eso puede pasar. Pero también está esa cuestión de el sobreentendido de que los abuelos van a cuidar o tienen que cuidar a los nietos, ¿no? Claro. Entonces, cuando cuidar a los nietos se vuelve una obligación o una necesidad o un trabajo no remunerado, ahí es donde podríamos decir que también empieza a jugar
el factor de y dónde quedan las necesidades y los deseos de las personas mayores. Entonces es como que cambias un trabajo por otro, solo que no te lo pagan. Y de alguna manera hay algo de lo que podríamos decir en términos de tu proyección vital, otra vez es como que antes trabajabas para vivir y ahora seguís trabajando para darle vida a otro, o sea, siempre es para otro, ¿no? Entonces, tu proyecto vital es como que nunca termina de desarrollarse, porque siempre hay algo más importante para hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera hay algo ahí que podríamos decir que, ojo, no quiero decir que, o sea, a veces, o sea, cuidar a un niño es como algo, puede ser algo magnífico en el sentido de tipo, ver crecer. No, se entiende en el punto que vos decís, sí, en el punto que vos decís, en el que se sacan la responsabilidad y creen que el padre, el abuelo del niño tiene la obligación y van y se lo dejan y cuídamelo ahora. Claro. Tipo, sin consideración por un lado, del pero tiempo también, de la persona. Del tiempo de la persona y del esfuerzo, claro, ¿no? Porque, y de la capacidad, porque claro, a veces, o sea, capaz que no puede ser muy agotador, puede claro. ser y es muy agotador, porque puede ser muy bello, hermoso y todo lo que quieras en sí, términos afectivos, pero es un laburo importante, tenés que estar, cuanto más chico, más laburo, sí, ¿no? Sí. Porque tenés que estar como con 4 ojos, ¿no? Para ver qué están haciendo. Pero además a lo que me refería también era esto de el espacio que te queda a vos para desarrollarte como persona, para desarrollar tu proyecto de vida, para pensarte, para trabajar en algo que no sea estar siempre trabajando para otros, ¿no? O sea, hacer un equilibrio, ¿no? Porque obviamente uno vive en sociedad, vive en comunidad, parte de lo que uno hace es algo que siempre es para otros, pero también el tema es, bueno, qué lugar, qué reconocimiento, qué espacio tengo yo también para mí, para desarrollar, para que me reconozcan mis necesidades, mis espacios, mis tiempos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, la jubilación de alguna manera te instala en esta cuestión de que tenés que negociar, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando vos nunca aprendiste a negociar en tu vida? ¿No? Entonces, no es tan sencillo. O sea, de alguna manera la jubilación te coloca en una nueva situación que vas a tener que pensarla, relaborarla y también negociar tus vínculos y tu lugar en el mundo, en la familia, en la sociedad, ¿no? Desde otro lugar. Una pregunta, no sé, ahora se me ocurrió así pensando como estábamos hablando, y no existe en algún país tipo alguna opción de retiro temprano, tipo que te retiren más porcentaje de lo que sería de aportes y que te reduzcan la cantidad de años? Sí, vos, o sea, siempre te podés jubilar, o sea, nuestra jubilación es así, vos te podés jubilar cuando quieras, pero vas a ganar menos. ¿Sí? ¿Te podés jubilar cuando quieras? Sí, claro. Sí, claro. Lo que pasa es que no te conviene, nunca te conviene, porque ya de por sí nunca te pagan, en la jubilación no te pagan el 100% de lo que vos estás ganando. No, te pagan un porcentaje, está topeada eso. Entonces, si vos te jubilás con menos años de trabajo o con menos años de edad, ¿no? Porque vos tenés la jubilación, vos te podés jubilar, digamos, podríamos decir, con todos tus derechos jubilatorios, te podés jubilar con 30 años de trabajo y 65 años de edad, ¿tá? Si vos no cubrís alguno de estos dos, vos te podés jubilar, pero te vas a jubilar con menos aportes. ¿tá? Y podés seguir trabajando también. También, en algunos lugares no. Por ejemplo, en la Universidad de la República, los profesores a los 70 años, sí o sí, ¿no? Aunque quieras y estés con todas tus luces y tus aportes para seguir trabajando, te tenés que jubilar. ¿tá? En algunas profesiones es mucho menos. ¿tá? Por ejemplo, en medicina es 65, en la salud es 65. Por ejemplo, los que trabajan con, yo qué sé, expuestos a determinadas condiciones de ambiente que son peligrosas. O sea, 65 como... el tope que, o sea, el mínimo o el tope hasta los que podés trabajar.
hasta donde podés trabajar. O sea, vos, no podés, aunque no haya llegado a la cantidad de años de los 30, vos solamente podés trabajar hasta los 65. En ese rubro, podés, ponele, si vos sos bueno, pero psicología entra dentro del rubro salud, o sea... sí, psicología es rubro de salud. Pero espero que no tenga necesidad de hacerlo, pero me jubilo a los 70 años, ¿tá? Pero claro, yo qué sé, empecé a trabajar, mis años de trabajo como profesora no son 30. Claro. Por lo tanto, la jubilación va a ser muy mala. Pero entonces yo lo que puedo hacer es trabajar en otro rubro que no tengo límite de edad. ¿Tá? Claro. O sea, porque vos podés trabajar, viste que acá se hablan de cajas diferentes, ¿no? Sí. Caja comercial, caja rural, ¿no? O sea, hay diferentes, caja profesional, etcétera. Hay diferentes, entonces, vos podés acumular años en otra caja. Claro, ahí entendí. ¿Tá? Pero determinados rubros te ponen un tope. O sea, vos podés seguir aportando en otro rubro y seguir trabajando. O sea, si vos querés compensar, obviamente. Claro, podés decir, no, yo ahorré plata, o yo invertí, o yo hago mi negocito de no sé qué, y tal. Pero, o sea, esa es la cuestión, ¿no? Cómo vos planificás, porque vas a tener un ingreso menor, ¿no? O sea, ya de por sí la jubilación está topeada, depende del rubro. No sé si son entre 75 y 80% de tu salario es el tope. Entonces, o sea, vos tenés que ver, o sea, si vos ya te está costando vivir con el salario que tenés hoy, tenés que pensar qué va a pasar. Ya los últimos años empezás a exprimir así, en recorte. Es cierto que cuando te jubilás, ponele que ya no tenés que pagar el boleto para ir al trabajo, ya no tenés que comer la comida afuera, que de repente te gastabas un montón de plata comiendo afuera porque trabajabas muchas horas fuera de tu casa, ya no tenés que estar comprando ropa constantemente porque tenés que estar bien vestido, porque no sé qué, o sea, hay un montón de gastos que se te van a reducir porque no trabajás, claro. ¿No? Pero quiero vivir. Pero obvio, pero ¿qué pasa? Uno quiere vivir, claro, y quiere mantener un cierto estatus, que eso también es lo que pasa, sí, ¿no? Cuando vos te acostumbraste a vivir con una determinada cantidad de plata, también querés seguir manteniendo eso, ¿no? Y lo que le pasa a muchos trabajadores cuando se jubilan, hay algunos que previeron, entonces se hicieron sus negocios o sus inversiones. Claro, la típica, se compra un apartamento y lo alquilan. Tipo esa. Ahí va, hacen eso, claro. pero después hay otra que, o porque no les dio nunca la plata para hacer nada de eso, claro. Que se les complica la vida, ¿viste? Entonces los ve que está, cuando uno de repente, la típica, me jubilo y viajo, ¿no? Y tal, bueno, hay gente que puede viajar porque tiene un buen ingreso, o porque hizo ahorros, o porque tiene ciertas facilidades para viajar. Pero la mayor parte de la gente viajar es endeudarse. Sí, lo sacás en 12 cuotas y dale. Cuando te llegan los resúmenes de cuento, un facote así más o menos. Claro. ¿Viste? Viajás. La cosa volver. La cosa que no quiere volver. Entonces digamos que podríamos decir que la proyección vital que vos necesitas hacer para cuando te jubilás, lo tenés que pensar bastante antes que te jubilás, ¿no? Ya sea por cuestiones económicas, ya sea por todos los cambios vitales que supone la jubilación, ¿no? Ponele la típica. Vos y tu pareja trabajan, fíjate, por lo que hablábamos hoy, ponele que vos y tu pareja trabajaban entre 12 y 14 horas por día, ¿no? ¿Cuántas horas pasaban juntos? Y sí, porque si vos trabajás 12 y tenés que moverte, trasladarte, ellos son 2 horas más. Y tenés que dormir. Tenés que dormir también. Sí. ¿No? Entonces, ¿cuántas horas convivís realmente con tu pareja? Muy pocas horas. Es una locura.
Obviamente que te haga trabajar, yo qué sé, se entiende, si tenés que, yo qué sé, una semana trabajar unas horas más, por ejemplo, yo que sé, voy a mañana y veo que una semana, yo que sé, tengo más trabajo, porque si viene trabajo, genial, siempre es bienvenido y es bueno. Yo que sé, una semana más, yo que sé, trabajar, pero estar toda la vida, yo que sé, todo un año, ponele, trabajando 12, 14 horas, tipo, no. Claro, pero ahora imagínate cuando te jubilás y tenés que volver a convivir con tu pareja. Es casi un extraño en términos de convivencia. Obvio, sí. Eso es real, porque... Bueno, eso pasó con la pandemia. Exacto. ¿Cuántas parejas se separaron? O sea, ¿cuántas parejas se separaron en la pandemia porque estaban conviviendo? O sea, claro, porque ahí entras a ver, sí. tipo, o sea, tenés que hacer una administración de tu vida totalmente distinta. ¿Qué haces con ese sujeto, no? Porque ponele que hay gente que, bueno, eso también pasa a veces en pequeñas dosis en las vacaciones. Hay gente que se va de vacaciones y la pasa bomba y es como que se vuelven a enamorar y se reencuentran con todas las cosas que les gusta de la vida. Y hay otros que se matan en las vacaciones. Sí, ¿no? Bueno, no solo pareja, sino a veces te vas con amigos y tipo, vos los conocés en el tú a tú, tipo ahí, pero después en la convivencia te dan ganas de agarrarlo dormido ahí. Dale, te mato. Entonces, bueno, la jubilación de alguna manera también te enfrenta a esas cosas que no habías pensado de repente durante muchos años, ¿entendés? Que habías postergado durante muchos años. Entonces, digamos que la jubilación, aparte de todos estos elementos económicos y culturales que hemos estado hablando, implica un montón de procesos psíquicos que también tenés que hacer, que alteran, digamos, toda tu vida y tus vínculos, ¿no? Que no es nada menor. Entonces, en esos procesos, digamos, ves como que hay diferentes dimensiones, ¿no? Hay una dimensión económico-política, hay una dimensión de los derechos laborales, hay una dimensión cultural, hay una dimensión psicológica, hay una dimensión en términos de ética o filosófica en relación a la vida, a qué quiere uno de la vida, hacia dónde quiere ir, digamos como que hay diferentes elementos, ¿no? Y también podríamos decir hay una dimensión biológica y corporal, ¿no? Y separo esto porque el cuerpo no es solo biología, Claro. ¿no? Sino que también es deseo, también es un imaginario que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, digamos, ¿qué cuerpo? Es como que la jubilación, en muchas circunstancias, llegamos con un cuerpo que es el resto de nuestro cuerpo. Es un cuerpo que lo negamos durante años porque había que ir a trabajar. Claro. ¿Ah? Entonces, no le dimos bola, ¿no? Es como que lo anulamos. Claro, porque priorizaste, ¿no?, a rendir en el trabajo en ese momento y lo que tenías que hacer, pero tenés que darte cuenta que tenés que tener una vida aparte del trabajo. Eso es lo complicado con el tema de lo que hablamos hoy, con el tema de la inmediatez y los placeres. Exacto. Así en el momento. Pero bueno, o sea, como para ir cerrando, o sea, ¿hay algo así que quieras dar una idea final? Explicar algo que digas, mirá, esto lo tienen que entender sí o sí, o sea, algo tipo como diciendo para hacer como dejarlo grabado en la mente. Sí, en realidad, digamos que la cuestión acá es justamente en todas estas dimensiones que te decía. Me parece que la cuestión es, por un lado, hay un elemento fundamental en la vida y en todas las etapas de la vida, pero considerando esta de la que estamos hablando, que es la capacidad de poder anticipar, ¿no? O sea, las transformaciones, hacia dónde queremos ir y en qué nos vamos o qué nos queremos transformar, ¿no? Entonces, la capacidad de anticipar, de alguna manera, nos prepara psicológicamente como para reconocer lo que se nos va a venir. Pero además, obviamente, también tenés que hacer una lectura política del mundo en el que estás viviendo, ¿no? Porque de repente una cosa es el mundo en que estamos viviendo ahora, pero y dentro de unos años, ¿no? Entonces, o sea, hay una anticipación propia psicológica, pero también una anticipación que también haga una lectura político-social en el mundo en que estamos viviendo.
¿no? Y después esta cuestión de la importancia de que en estos procesos también uno pueda compartir, ¿no? Esto tanto en una discusión con los compañeros de trabajo, como con la pareja, con la familia, ¿no? Como poder pensarse juntos, ¿no? En esto, porque obviamente, como verás, por todo lo que hablamos, la jubilación no es solo una cuestión individual que depende de las decisiones que vos tomes. Obvio que tus decisiones van a mejorar o empeorar tu vida, pero hay un montón de elementos que tienen que ver con las condiciones sociales de producción, con las regulaciones de la seguridad social. Entonces ahí es donde uno tiene que tomar esa otra dimensión que va a afectar tu vida para el resto de tu vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, la jubilación no es eso que me va a pasar dentro de muchos años. La jubilación ya te está pasando. Sí, sí. Es una cosa que estábamos viendo ahora, aunque no te das cuenta, y vos tenés una mano en el volante, y o sea, vos podés ir, o sea, no es que tenés el control total, pero podés ir dirigiéndolo más o menos, y tenés que ser consciente de eso, y bueno, de las cosas que vas consiguiendo para lograrlo, que sea una vida más óptima en la fase jubilatoria. Exactamente. Y bueno, y la otra cuestión, digamos, que esto de saber popular, ¿no? La cuestión no es vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Sí. Y bueno, así que está bueno, nada más que agradecerte, la verdad que una charla muy, muy completa, la verdad que tocamos muchísimos aspectos, muchísimos puntos, y bueno, espero que les sea de ayuda, que le entiendan, que lo comprendan, y bueno, que a la gente le guste. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias por ser parte, y lo disfruté muchísimo. Bueno, igualmente, Manuel, un placer como siempre. Gracias. Nos estamos hablando. Un beso. Chao, chao.